Iniciar la grabación. Integración de potencias de tangente, cotangente, secante y cosecante. Este tema se divide en 6 casos, ¿no? Yo creo que ya esto lo dieron ya en el curso de cálculo. A ver, voy a cerrar esto. Y empecemos por el caso 1. Bueno, antes de empezar, vamos a estar utilizando en este tema estas dos identidades trigonométricas, que son las identidades pitagóricas para la tangente y la secante, y la cotangente y la cosecante. Entonces miren que la tangente y la secante están relacionadas mediante esta identidad, y de la misma forma, la cotangente y la cosecante están relacionadas también mediante otra identidad. Vamos a estar utilizando estas dos. Aquí aparece la del seno y coseno, pero es porque es la del mismo tipo equivalente para senos y cosenos. ¿Listo? Entonces vamos a ver acá ese tema. Las identidades que vamos a estar utilizando son uno más tangente al cuadrado, aquí vamos a poner x, es igual a secante al cuadrado de x. Y uno más cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x. Miren que es lo mismo, sino que acá es tangente y secante y acá es cotangente y cosecante. Bien, vamos a ver, estas son las fórmulas que vamos a estar utilizando, la fórmula de integración directa. Entonces miren que es la integral de tangente, que tiene dos formas. Puede escribir como menos logaritmo natural de coseno o como logaritmo natural de secante. Yo prefiero utilizar esta, logaritmo natural de secante, ¿ok? O sea, cuando llega la integral de tangente es logaritmo natural de secante, aunque menos logaritmo natural de coseno sea lo mismo. La integral de cotangente, que voy a hacer el logaritmo natural del seno, y la integral de secante, que es el logaritmo natural de secante más tangente, y la de cosecante, que es el logaritmo natural de cosecante menos cotangente. Entonces, estas fórmulas, al final de aplicar los métodos de integración en este caso, en estos temas, nos van a quedar integrales que se resuelven con esta fórmula. Veamos ahora el caso 1. Integrales de tangente a la n o cotangente a la m de x. Miren que no hay ninguna restricción, ¿sí? Puede ser cualquier exponente, no te dice si es par o impar, o sea, cualquiera de este tipo se resuelve igual. ¿Cómo vamos a resolver este tipo de integrales? Vamos a resolverla así. Empecemos por el caso más sencillo, que es el de tangente al cuadrado, ¿sí? Porque el de tangente de x ya es directo. Entonces, para este caso vamos a estar convirtiendo las tangentes en secantes, todas las que se puedan. Entonces, esto aquí sería igual a tangente al cuadrado de x, pero recuerden de la identidad de acá, que la tangente al cuadrado va a ser secante al cuadrado menos 1. ¿Listo? Entonces vamos a reemplazar con eso acá. Esto aquí sería secante al cuadrado de x menos 1. Y eso por el diferencial de x. La integral de secante al cuadrado es directa. ¿Listo? Y la integral del 1 también. Entonces se separen dos integrales. Te queda la integral de secante al cuadrado de x por dx menos la integral de dx. Y la integral de secante al cuadrado es tangente de x. ¿Por qué? Porque la derivada de tangente da secante al cuadrado. Menos aquí la integral de dx, que es x, más una constante c. Este es el primer ejercicio. Ahora, si yo tuviera en vez de tangente al cuadrado, tuviera tangente a la 3 de x por el diferencial de x, vamos a hacer lo mismo. Vamos a convertir todas las tangentes que se puedan en eh, secantes. Pero miren que aquí tengo tangente a la 3 y yo nada más puedo convertir números pares de tangente porque la identidad es para tangente al cuadrado. Entonces lo que voy a hacer es que voy a separar una de esas tangentes, voy a escribir aquí tangente al cuadrado de x por tangente de x por el diferencial de x. Y puedo yo convertir estas dos.
el resto no lo puedo convertir. Entonces esto acá sería igual a la integral de secante al cuadrado de x menos 1 por tangente de x por el diferencial de x. Y ahora hago la distributiva. ¿Bien? Hago la distributiva y me queda que esto sería la integral de tangente, o bueno, secante al cuadrado de x por tangente de x menos tangente de x. Y eso por el diferencial de x. Bien. Luego separo en dos integrales. Entonces sería la integral de secante al cuadrado. Pero lo voy a escribir así, miren. Secante de x por secante de x por tangente de x por el diferencial de x por el diferencial de x menos la integral de tangente de x por el diferencial de x. Entonces acá, estas dos integrales ya son casi directas. Miren que aquí puedo tomar la siguiente sustitución en la primera integral. Voy a tomar u igual a secante de x, porque el diferencial de u va a ser igual a secante de x por tangente de x por el diferencial de x, que es esto que tengo aquí. ¿Listo? Entonces por eso tomo esa sustitución u. Y miren que acá lo que tengo es u. Entonces eso me quedaría como la integral de u por du menos acá la integral de tangente de x. Recuerden la fórmula, la integral de tangente es el logaritmo natural de secante. Entonces acá sería menos el logaritmo natural de la secante de x. Y esto aquí va a ser igual, la integral de u es u al cuadrado sobre 2, pero u era secante, entonces sería secante al cuadrado de x sobre 2 menos el logaritmo natural de la secante de x más una constante. ¿Hay alguna pregunta? Eh, Isaías, yo siempre he tenido una duda Dime. con respecto a este tema, o sea, este es tangente y, espera un momento, el tema que nosotros vimos la clase pasada era de seno y coseno, este es de tangente y cotangente, ¿verdad? O sea, lo que yo me pregunto es por qué siempre nosotros tenemos que utilizar la sustitución en este caso, ¿Cómo en así estos la, dos casos. cómo así la sustitución? O sea, nosotros no aplicamos sustitución, o sea, Sí, aplicamos integración por sustitución aquí en esta integral que resultó, que era la de secante al cuadrado por tangente. Pero es porque ya esa se podía ¿por resolver qué? así, ¿Por qué? porque esa integral se resuelve más fácil mediante ese método. También se pudo haber resuelto por parte porque es un producto sí, de secante por tangente, pero es más fácil resolverla mediante el método de, de sustitución. ¿Sí? Miren aquí, tengo la integral de secante al cuadrado por tangente y yo lo separo como secante por secante, o sea, secante al cuadrado por la tangente, ¿ya? Y yo ahora, yo sé que la derivada de secante, que es esto que está aquí, es secante por tangente. Por ese motivo, yo escribí secante por tangente por dx. Esto de aquí es el diferencial de la secante de x. ¿Ok? Por eso yo tomo u igual a secante de x de u igual a secante por tangente. Y miren que me queda una integral de tipo algebraico. Por eso se resuelve mediante sustitución, porque se hace fácil. ¿Sí se entiende? Sí, sí, gracias. Vale. Quizá con otro ejemplo, mira acá, por ejemplo, ya hicimos el de tangente al cuadrado, tangente a la 3, pero el mismo procedimiento es para cotangente. Entonces, miren, hagamos, por ejemplo, la integral de cotangente a la 4 de x por el diferencial de x. Entonces, acá en este caso, lo que les dije, ¿no? Vamos a tratar de convertir esto a, vamos a tratar de convertir esto
En este caso, como es cotangente, vamos a tratar de convertirlo a cosecante mediante la identidad de acá, mira. 1 más cotangente al cuadrado es igual a cosecante al cuadrado. Entonces acá sería cotangente al cuadrado de x es igual a cosecante al cuadrado de x menos 1. ¿Listo? Vamos a estar utilizando esta formulita. Miren que este está para cotangente al cuadrado. Entonces yo lo que hago acá es que lo expreso como cotangente al cuadrado. O sea, integral de cotangente al cuadrado de x elevado al cuadrado por el diferencial de x. ¿Listo? Y ahora eso lo reemplazo con la fórmula de la identidad pitagórica. Esto sería la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1 y eso elevado al cuadrado por el diferencial de x. Ahora, ¿esto aquí qué es? Esto aquí es un binomio, pero denme un momento. Voy a ver si hay una forma más fácil de resolver esto. A ver, ok, bien. Vamos a hacer otra cosa. En vez de escribirlo así, vamos a separar nada más dos. Miren, vamos a separar dos. O sea, vamos a escribir cotangente al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x por el diferencial de x. Y una sola de esas dos que separo la voy a convertir a secante. Entonces esto sería la integral, perdón, a cosecante. Esto sería la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1 por cotangente al cuadrado de x por el diferencial de x. Y bien, ¿por qué lo hice así y no como lo estaba haciendo antes? Bueno, si yo procedía como lo estaba haciendo antes, recuerden que tenía era cosecante al cuadrado de x menos 1 todo al cuadrado. Cuando yo desarrolle este binomio me va a quedar aquí un cosecante a la 4 de x menos 2 por cosecante al cuadrado de x menos, perdón, más 1. Entonces miren que volvía yo a tener una integral en la que tengo una cosecante a la 4 y acá un cosecante al cuadrado, entonces estaría como complicando más las cosas. En cambio, si procedemos de esta manera, vamos a ver lo que pasa. Miren. Si procedemos así, esto sería igual a la integral de cosecante al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x menos cotangente al cuadrado de x y todo eso por el diferencial de x. Y ahora esto yo lo puedo separar en dos integrales. Entonces esto sería la integral de cosecante al cuadrado de x por cotangente al cuadrado de x por el diferencial de x menos la integral de cotangente al cuadrado de x. La primera integral se resuelve mediante sustitución, ¿sí? Yo sé, vamos a poner aquí, yo sé que la derivada con respecto de x de la cotangente de x, aquí es igual a menos cosecante al cuadrado de x, ¿cierto? Entonces, ¿qué tengo acá? Miren, aquí tengo cotangente al cuadrado. Entonces, si yo tomara u igual a cotangente, de u que sería menos cosecante al cuadrado, que es esto que tengo aquí. Entonces me conviene hacer esa sustitución y me quedaría, vamos a hacer acá la sustitución, u igual a cotangente de x. Por lo tanto, el diferencial de u negativo va a ser igual a cosecante al cuadrado de x por dx. ¿Por qué negativo? Porque la derivada da cosecante al cuadrado, pero negativo. Entonces lo paso para el otro lado y me queda así. ¿Bien? Y aplicándolo en esta integral, me quedaría que esto es la integral. Mira, aquí tengo cotangente al cuadrado, o sea, u al cuadrado, por cosecante al cuadrado por dx, que eso es menos de u. Menos de u. ¿Listo? Menos la integral de cotangente al cuadrado. Pero esa se resuelve igualito a como resolvimos la de tangente al cuadrado. ¿Sí ven? Separando en este caso lo separamos en secante, pero acá lo tenemos que separar en cosecante. Entonces sería menos la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1
porque esto es lo que es cotangente al cuadrado, por el diferencial de x. Entonces, tenemos por acá que la integral de, aquí este negativo sale y nos queda la integral de u al cuadrado por du, que eso es u a la 3 sobre 3, menos, acá abro un paréntesis porque aquí hay dos integrales, y la integral de cosecante al cuadrado es menos cotangente, ¿sí? Una fórmula directa, menos cotangente de x, menos la integral de 1 que sería x. Devuelvo las sustituciones y hago aquí la distributiva con el negativo y me queda menos, aquí u era cotangente, entonces sería menos cotangente a la 3 de x sobre 3 más, porque aquí menos con menos da más, cotangente de x más x más una constante. Y ese es el resultado de la integral. Muchachos, ¿hay alguna pregunta? Denme un momento. Ya vuelvo. Bueno, a ver qué dice aquí. No está complicado por ahora, todo bien, listo. Bien, esto fue cotangente a la 4. Hagamos un último ejemplo con cotangente a la 5, que sería análogo a lo que sería si fuera tangente a la 5. El proceso es el mismo, sino que la identidad que vamos a utilizar es diferente. Entonces vamos a hacer aquí un último ejemplo de este caso con cotangente a la 5 de x. Listo. Entonces lo que vamos a hacer es, vamos a separar dos, simplemente dos. Acá sería la integral de cotangente al cuadrado de x por cotangente a la 3 de x por el diferencial de x. Y estos dos que separamos los vamos a convertir a cosecante. Entonces sería la integral de cosecante al cuadrado de x menos 1 por cotangente a la 3 de x por el diferencial de x. ¿Listo? Hacemos la distributiva. Y esto acá sería la integral de cotangente a la 3 de x por cosecante al cuadrado de x menos cotangente a la 3 de x. Así. Y eso por el diferencial de x. Listo. Separamos en dos integrales. Me quedaría la integral de cotangente a la 3 de x por cosecante al cuadrado de x por dx menos la integral de cotangente a la 3. Pero miren que esta se resuelve igualito a como resolvimos la de tangente a la 3, que es separando dos de esos tangentes. Entonces acá vamos a separar dos cotangentes. Entonces esto acá sería cotangente al cuadrado de x por cotangente de x. Para la primera integral, es evidente aquí que si ustedes toman u igual a cotangente de x, aquí tienen la derivada, ¿sí o no? Cosecante al cuadrado por dx, pero con el signo negativo. Entonces acá u es igual a cotangente de x, aunque bueno, eso lo voy a poder aplicar otra vez si sigo desarrollando esta integral. Me explico, miren, voy a continuar aquí. No voy a hacer nada en la primera por cosecante de al cuadrado de x por dx menos, acá la integral de cotangente al cuadrado, pero eso es cosecante al cuadrado de x menos 1 por cotangente de x por el diferencial de x. Acá esto sería igual
a la integral de cotangente a la 3 de x por cosecante al cuadrado de x por dx, menos, aquí voy a hacer la distributiva y voy a dividir en dos integrales al mismo tiempo, menos la integral de cotangente de x por cosecante al cuadrado de x. Miren que eso es este con este, va con el signo negativo, y luego este menos con este menos aquí va a dar más la integral de cotangente de x por el diferencial de x. Y ahora lo hice así para tomar una sola sustitución para estas dos integrales. Miren que la misma me sirve. Me faltó el de x. Aquí voy a tomar u igual a cotangente de x, y entonces menos de u es igual a cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces acá tenemos u a la 3 por menos de u. Esto sería entonces u a la 3 por menos de u menos, y acá tenemos que u por menos de u por menos de u, más la integral de cotangente de x ya es directa, ese es el logaritmo natural del seno. Bien. Desarrollamos estas integrales. El negativo sale y me queda la integral de u a la 3, que sería menos u a la 4 sobre 4. Más, porque este negativo cuando salga con este menos aquí, me se vuelve más, y la integral de u por du, que es u al cuadrado sobre 2, más el logaritmo natural del seno de x. ¿Listo? Luego, u a la 4, que sería cotangente a la 4, ¿cierto? Entonces sería menos cotangente a la 4 de x sobre 4 más cotangente al cuadrado de x sobre 2 más el logaritmo natural del seno de x, y ya agregan una constante. Entonces, muchachos, ¿se entendió ahí? Entonces, recuerden, en primer caso, el procedimiento a seguir es separar un tangente al cuadrado o un cotangente al cuadrado, y eso convertirlo a cosecante o secante. ¿Listo? Cuando hagan eso, se les van a quedar integrales que se resuelven mediante sustitución, así como esta o como esta otra de acá. A ver, como esta otra de acá, etcétera, etcétera, etcétera. Vamos con el caso 2. Ahora ya no tenemos ya de cotangente ni tangente, sino que tenemos secante y cosecante, donde el exponente es un número par. ¿Ya? Secante o cosecante, donde el exponente es un número par. Entonces, ¿cómo vamos a resolver este tipo de integrales? Empecemos por el caso más sencillo, que es la integral de secante al cuadrado de x por dx. Bueno, esta muy sencilla porque esta es directa. La integral de secante al cuadrado es tangente de x. Lo mismo que si tuviéramos la integral de cosecante al cuadrado de x por dx. La integral de eso es menos cotangente de x. ¿Listo? Vamos con uno más complicado, que sería secante a la 4, que es un número par y es el que le sigue. ¿Qué hacemos aquí en este caso? Bueno, déjenme revisar porque no me acuerdo. Caso 2. Caso 1, caso 2. Secante a la n. Ajá, convierto 1. Ah, listo, fácil. Listo. Lo que vamos a hacer es separar esto en dos integrales. Perdón, en dos productos. Secante al cuadrado por secante al cuadrado. En general vamos a estar separando secantes al cuadrado. O sea, simplemente vamos a dejar una por fuera. O sea, esto sería secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por dx. Estas que quedan por acá las vamos a convertir a tangentes mediante la identidad. Entonces eso sería 1 más tangente al cuadrado de x. Y estas estas que nos quedan acá afuera, las vamos a estar utilizando para hacer una sustitución. Miren, secante al cuadrado de x por dx.
Aquí es evidente que si tú tomas u igual a tangente de x, entonces du es igual a secante al cuadrado de x por el diferencial de x, ¿ya? Entonces, aplicando esa sustitución a la integral, nos queda que esto es 1 más u al cuadrado por du, ¿ya? Por eso separamos un secante al cuadrado y lo dejamos junto al de x, y el resto lo convierten en tangente o cotangente, dependiendo si es una potencia de secante o de cosecante, ¿ya? Esta integral aquí ya, sencillísima, esto es u más u a la 3 sobre 3, o sea que esto sería tangente de x más tangente a la 3 de x sobre 3 más c. ¿Listo? Veamos si fuera cosecante a la 4. Es el mismo procedimiento. Miren, cosecante a la 4 de x por el diferencial de x. Esto va a ser igual a, separamos dos cosecantes. Cosecante al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral de cosecante al cuadrado, que es 1 más cotangente al cuadrado de x por cosecante al cuadrado de x por diferencial de x. Ahora, si tomo yo u igual a cotangente de x, entonces menos de u es igual a cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿No? Esa sustitución ya la hemos tomado ya aquí mismo. Reemplazando nos queda que la integral es 1 más u al cuadrado por menos de u. O sea, lo que es lo mismo, ya estas son integrales directas, lo que es lo mismo el negativo sale y me queda aquí la integral de 1 que es u más la integral de u al cuadrado que es u a la 3 sobre 3. O sea que esto sería igual a menos u, que es cotangente de x, más cotangente a la 3 de x sobre 3, más una constante. ¿Se entiende? Hagamos otro ejemplo más complicado, que sería secante a la 6 de x por el diferencial de x. Aquí vamos a separar lo mismo, dos secantes. Entonces nos queda como secante a la 4 de x por secante al cuadrado de x por dx. ¿Sí? Separo dos. El resto lo voy a convertir a tangentes, pero miren que esto no lo puedo convertir yo directamente a tangente. Para convertirlo lo tengo que escribir como secante al cuadrado de x al cuadrado por secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Entonces, una vez que ya lo escribo así, lo convierto a tangente, y esto sería la integral de 1 más tangente al cuadrado de x al cuadrado por secante al cuadrado de x por dx. Y aquí mismo aplicamos la sustitución, la misma de ahorita. U igual a tangente de x, y entonces el diferencial de u es secante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Bien? Aplicando la sustitución nos queda que esto es la integral de 1 más u al cuadrado todo al cuadrado por du. ¿Alguien alzó la mano? Exactamente. Bien, esto aquí es una integral algebraica. Miren que aquí tengo un binomio al cuadrado. Entonces esto sería 1 más 2 u al cuadrado más u a la 4 por du. Y cada una de estas integrales ya son directas. La primera es u más 2 tercios por u a la 3 más un quinto por u a la 5. Pero u que era, u era tangente. Entonces eso sería tangente de x más 2 tercios, perdón, 1 sino tangente, de tangente a la 3 de x más un quinto por tangente a la 5 de x más c. ¿Listo? Ese sería el resultado de esa integral. Este es secante a la 6. Adelante. Ah, bien que se quiere unir. Listo. Secante a la 6. Ahora, vamos a poner la de cotangente, perdón, la de cosecante a la 8, que sería del mismo caso, sino que con exponente 8, ¿ya? Entonces tendríamos la integral de cosecante a la 8 de x por el diferencial de x. Entonces lo mismo, vamos a escribir esto, vamos a separar dos cosecantes, ¿ya?
Entonces nos quedarían 6, ¿cierto? Pero esas 6 que quedaron las puedo escribir como cosecante al cuadrado de x elevado a la 13. Y aquí tengo las 6 que quedan y las 2 que separo. ¿Ya? ¿Se entiende? Separo 2 y el resto lo escribo en función de cosecante al cuadrado porque esas las voy a convertir a cotangente. Entonces esto sería la integral de cotangente de x al cuadrado más 1. O bueno, yo le escribí la fórmula al revés. Yo le escribí 1 más cotangente al cuadrado de x. Y eso está elevado a la 3. Y eso por el cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Listo? Aquí, ¿qué se hace? Se aplica la sustitución. Miren que si yo tomo u igual a cotangente de x, entonces menos de u es igual a cosecante al cuadrado de x por dx. Entonces, aplicando la sustitución, esto sería 1 más u al cuadrado, todo elevado a la 3 por menos de u. El negativo lo saco de la integral y acá lo que tengo es un binomio al cubo. Entonces recuerden la fórmula del binomio al cubo. A más b elevado al cubo es igual a ese color me da dolor de cabeza. Este. A más b elevado al cubo. En un momento me está llamando mi señor padre. Aló, buenas noches. ¿Cómo estás? Bien. Api, estoy en una clase ahora. ¿Lo puedo llamar después? ¿Cómo? Sí, pero estoy en una llamada virtual. ¿Cómo? Bueno, yo la aviso. No, hoy no tuve clase. Bueno, chao. Bueno, iba por aquí. Le decía, la fórmula del binomio al cubo, esto sería a a la 3 más 3 veces al cuadrado por b más 3a por b al cuadrado más b a la 3. Entonces eso lo vamos a aplicar acá. Nos quedaría entonces el primero al cubo, que es 1 al cubo, es 1, más 3 veces al cuadrado por b. Entonces sería 3 por 1 al cuadrado por b, que b es u al cuadrado. Entonces sería 3 u al cuadrado, más 3 veces 1 por b al cuadrado. O sea, u al cuadrado, o sea, u a la 4, o sea, 3 u a la 4. Más el segundo, que es u al cuadrado elevado al cubo, o sea, sería u a la 6. Y eso por el diferencial de u. Esas integrales son directas. La integral de 1 es u. La integral de 3 u a la 3, de 3 u al cuadrado sería u a la 3 sobre 3, ¿no? Pero con este 3 que está aquí se van y me queda simplemente u a la 3 más 3 quintos por u a la 5, ¿cierto? Más un séptimo por u a la 7. Devolvemos esa sustitución, u era cotangente, entonces sería menos, acá sería cotangente de x más cotangente a la 3 de x más 3 quintos de cotangente a la 5 de x más un séptimo de cotangente a la 7 de x que por el diferencial. Así, más c. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. De pronto se pudieron haber pillado un patrón y es que, mire, acá en la de secante al cuadrado es directa. En la de secante a la 4 quedó un binomio elevado a 1. Pero si tenemos acá la de secante a la 6, quedó un binomio al cuadrado. Y cuando tenemos la potencia 8, quedó un binomio al cubo. Entonces, si hacemos la del 10, queda un binomio a la 4. ¿Ya? Entonces, tocaría resolver un binomio a la 4. Que
Si no se sabe la fórmula del binomio a la 4 sería a más b elevado a la 4. Esto va a ser igual, yo tampoco me la sé, entonces lo que voy a hacer es que voy a escribir a más b al cuadrado por a más b al cuadrado y resuelvo 2 cuadrados, ¿ya? Por si les llega a salir en el parcial, que no creo que les salga eso de potencia 10 porque eso ya es extremadamente largo. Entonces simplemente les queda así, luego desarrollan esos dos y hacen la distributiva, ¿ya? Sí, por eso les digo que es un poquito largo, pero bueno, por si acaso. Yo no lo voy a hacer acá porque eso ya es pura álgebra, ¿listo? Vamos ahora con el caso número 3. El caso número 3 es un poquito más complejo. Este es el caso número 3, un poquito más complejo. Porque toca usar la integración por partes. ¿Listo? Entonces acá es el mismo caso 2, sino que los exponentes son impares. ¿Listo? Exponentes son impares. Entonces acá hagamos por ejemplo la de secante a la 3 de x, que es la más sencilla. Vamos a usar integración por partes, de una vez se los digo. Y siempre vamos a usar o vamos a escribir esto como secante de x. Esto va a ser el resto y esto vamos a separar una secante al cuadrado de x por dx. ¿Por qué vamos a separar un secante al cuadrado de x por dx? Porque eso es lo que vamos a usar como diferencial de b. Y el resto que queda acá, miren que acá en este caso eran 3, por eso quedó una. Pero si hubieran sido 5, entonces nos hubieran quedado 3, ¿ya? Entonces el resto que quedan allá lo vamos a utilizar como el u, ¿listo? Entonces acá en este caso u va a ser igual a secante de x. Y el diferencial de u, la derivada de la secante es secante por tangente, ¿no? Secante de x por tangente de x, por el diferencial de. Y el diferencial de b les había dicho que siempre va a ser secante al cuadrado por dx. Y la derivada, perdón, la integral de secante al cuadrado ya saben que es tangente de x. Listo. Aplicamos la fórmula de la integración por partes y esto nos queda. Esto aquí le voy a dar el nombre de y, porque la integración por partes que resulta aquí es cíclica. Entonces esto lo voy a llamar y. Entonces la integral es igual a u por b, o sea, secante por tangente, menos la integral de b, que es tangente, por el diferencial de u. Pero miren que aquí en el diferencial de u hay una tangente también. Entonces sería tangente por tangente, tangente al cuadrado, por la secante, por el diferencial de x. Bien. Entonces aquí nos va a quedar un tangente al cuadrado. Bien. Ese tangente al cuadrado lo vamos a convertir a secantes. Miren lo que va a pasar. Y es igual a secante de x por tangente de x menos la integral de tangente al cuadrado es secante al cuadrado de x menos 1 por la secante de x por el diferencial de x. Hacemos la distributiva aquí y es igual a secante de x por tangente de x menos la integral. Acá secante al cuadrado por secante es secante a la 3 de x menos, bueno, este menos, vamos a hacerlo paso por paso. Secante a la 3 menos secante de x por el diferencial de x. Y ahora divido en dos integrales. Me queda que esto es secante de x por tangente de x menos la integral de secante a la 3, ¿cierto? Pero la integral de secante a la 3, ¿qué es? Y. Entonces acá sería menos y. Y este menos con este menos va a dar más la integral de secante de x por el diferencial de x. Resuelvo para y, que es mi incógnita, ¿no? La incógnita es y. Si yo paso esta y acá a sumar, me queda y más y, o sea, me queda 2y es igual a secante de x por tangente de x más la integral de secante, que es logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Listo? Y yo acá quiero es el valor de y, no el valor de 2y. Entonces yo despejo la y y eso es un medio por esto que está aquí, que sería secante de x por tangente de x más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x y eso más c. Y esa fue la integral de secante a la 3 de x. ¿Listo? ¿Hay alguna pregunta?
Bueno, parece que no. Entonces vamos a hacer la de secante a la 5. ¿Ya? La integral de secante a la 5 de x por el diferencial de x. Entonces lo que les decía, siempre van a separar un secante al cuadrado. Entonces acá nos queda secante a la 3 de x por secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Y vamos a usar integración por parte. El u va a ser igual a lo que queda después de separar el cuadrado. Entonces acá nos quedaron secante a la 3. Por lo tanto, el diferencial de u va a ser igual a 3 por secante al cuadrado de x por tangente, perdón, por secante por tangente, por diferencial de. Por si acaso, repito, miren, la derivada es secante a la 3. Bajo el exponente le quito 1 y multiplico por la derivada interna, que sería la derivada de secante, que es secante por tangente. Y el diferencial de b va a ser igual a secante al cuadrado de x por el diferencial de x. O sea que b es igual a tangente de x. ¿Listo? Entonces aplico la integración por parte. Esto acá es la y. Y es igual a u por b, o sea, tangente por secante a la 3, menos la integral de b, que es tangente de x, por el diferencial de u, que es todo esto. ¿Listo? Entonces miren que cuando multiplique b con el diferencial de u me queda tangente por tangente, tangente al cuadrado. Y acá el t3 lo voy a sacar de una vez, aquí 3. Y secante al cuadrado por secante es secante a la 3. Espero que nadie se haya perdido ahí. Simplemente hice la multiplicación de tangente por el diferencial de u, o sea, de b por du, y la puse directo acá. Si cualquier duda me avisan enseguida. Listo. Observen nuevamente, nos quedó una tangente. Esa tangente que hacemos la convertimos a secantes. Entonces acá sería y igual a tangente de x por secante al cuadrado de x menos 3 por la integral de secante al cuadrado de x menos 1 por secante a la 3 de x por el diferencial de x. Y ahora hacemos la distributiva. Vayan viendo que cuando haga la distributiva aquí secante a la 3 por secante al cuadrado, secante a la 5, o sea, es la integral original acá, o sea, es y. Entonces acá, tangente de x por secante al cuadrado de x, perdón, este es a la 3 aquí, secante a la 3, menos 3 por la integral de secante a la 5 de x menos secante a la 3 de x por el diferencial de x. Y ahora separo en dos integrales, miren, sería tangente de x por secante a la 3 de x menos 3 por la integral de secante a la 5 de x, pero no voy a escribir eso, sino que voy a escribir enseguida menos 3i, ¿cierto? Pues eso es la y. Más 3, porque acá este menos con este menos de acá da más 3 por la integral de secante a la 3 de x por el diferencial de x. ¿Listo? Bien, ahora vamos a resolver para i, que es mi objetivo, no despejar la i. Miren, acá tengo menos 3i. Si yo lo paso para el otro lado, me queda i más 3i, o sea, me quedan 4i. Eso es igual a tangente de x por secante a la 3 de x más 3 por la integral de secante a la 3. Ah, pero esa fue la que resolvimos acá. Esto, entonces sería 3 por un medio por esto. Te voy a copiarlo y nos queda así. Esta integral fue la que resolvimos en el caso anterior. Y si nosotros resolviéramos la de secante a la 7, que es el siguiente número impar, vamos a necesitar de la integral de secante a la 5 y también de la de secante a la 3. O sea, es como que para ir resolviendo las potencias impares de secante necesitas de las anteriores. No sé si me hago entender. Luego acá paso este 4 a dividir y me queda que i es igual a un cuarto multiplicado por tangente de x por secante al cuadrado de x más 3 medios
por la secante de x por la tangente de x más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Listo? Y eso le agregas una constante de integración. Y este es el resultado de la de secante a la 5. Si fuera secante a la 7, es el mismo procedimiento, sino que acá les va a quedar una integral por partes en la que va a necesitar de la de secante a la 5 y secante a la 3. Pero estas ya las hicimos, ¿no? Son estas dos. Entonces, ya como que no vale la pena hacerla de nuevo. Si fuera cosecante, el procedimiento es el mismo, pero hay que tener en cuenta los signos negativos que salen de la integral. Entonces, miren, vamos a hacer, por ejemplo, la de cosecante a la 3, integral de cosecante a la 3 de x por dx. Y eso lo vamos a escribir como, vamos a separar un cosecante al cuadrado. Entonces sería cosecante de x por cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. Y vamos a aplicar la integración por partes. Recuerden que u era lo que quedaba, o sea, en este caso quedó cosecante de x. Y la derivada de cosecante de x, diferencial de u, es menos cosecante de x por cotangente de x por el diferencial de x. Y el diferencial de b es igual a cosecante al cuadrado de x. Entonces b va a ser igual, esto acá por el de x, y b va a ser igual la integral de cosecante al cuadrado que es menos cotangente de x. ¿Listo? Aplicando, esto es y, aplicando la fórmula de la integración por partes, esto sería u por b, o sea, menos cotangente por cosecante menos la integral de b por du. O sea, miren que este tiene un menos y este también, entonces cuando se multipliquen va a dar positivo, el producto es positivo, y acá sería cotangente al cuadrado, porque miren acá tengo cotangente por cotangente, cotangente al cuadrado por cosecante, por el diferencial de x. Luego este cotangente al cuadrado lo convierto a cosecante. Miren que es lo mismo que en el caso anterior. Aquí nos quedó un tangente al cuadrado, lo convertimos a secante. Acá quedó un cotangente al cuadrado, lo convertimos a cosecante. Entonces esto sería y igual a menos cotangente de x por cosecante de x menos la integral, acá sería cosecante al cuadrado de x menos 1 por cotangente, perdón, por cosecante de x por el diferencial de x. Y luego hago la distributiva. Cuando haga la distributiva me va a quedar la integral de cosecante a la 3 por aquí, ¿no? Y esa es y. Entonces esto sería y igual a menos cotangente de x por cosecante de x menos la integral de cosecante a la 3 de x menos cosecante de x. Ahí hice la distributiva. Y ahora separo en dos integrales. Entonces sería y es igual a menos cotangente de x por cosecante de x menos y, ¿cierto? Porque aquí la integral de cosecante a la 3 es y, más la integral de cosecante de x por dx. Luego este menos y lo paso a sumar acá y me queda y más y, o sea, 2y es igual a menos cotangente de x por cosecante de x más la integral de cosecante de x, que eso es el logaritmo natural de la cosecante de x menos cotangente de x. ¿Listo? Y este 2 lo paso a dividir y esto sería un medio por menos cotangente de x por cosecante de x más el logaritmo natural de la cosecante, estoy borrando, de la cosecante de x menos cotangente de x. Y le agregas una constante. ¿Se entiende? El procedimiento es el mismo, sino que hay que tener cuidado con los negativos. Muchachos, todo claro. Bueno, parece que sí. Hoy entraron fue los más pro. Entonces, eso fue el caso 3, ¿sí? Integrales por parte. Ahora vamos en el caso 4, en el que ya no tenemos ya simplemente secantes, cosecantes o tangentes y cotangentes, sino que tenemos el producto de ellos. Miren que estos se separan en productos de tangentes y secantes y productos de cotangentes y de cosecantes. ¿Por qué? Hombre, porque la tangente y la secante están relacionadas mediante la identidad trigonométrica. Entonces ese producto se puede trabajar como un caso. Y las cotangentes y las cosecantes también se trabajan
perdón, también están relacionadas mediante una identidad trigonométrica. Entonces es posible que uno exprese esto como, ¿cómo es la palabra? Es posible que uno exprese las cotangentes como cosecante o viceversa y se pueda hacer ahí algún cambio, algún truco para hacer esas integrales. Entonces, aquí el caso que tenemos es tangente a la m por secante a la n o cotangente a la m por cosecante a la n, donde n es un entero positivo par. Miren que aquí n es el exponente de la secante o de la cosecante, ¿sí? Recuerden que la secante y la cosecante son como equivalentes en ambos casos, ¿no? No es que sean lo mismo, sino que son equivalentes aquí en ambos casos. Igual la tangente y la cotangente, ¿ya? Entonces, el exponente de la secante es par. ¿Qué se hace en estos casos? Bueno, es muy sencillo lo que se hace, miren. Es muy similar al caso número uno, ¿sí? Muy similar. O al caso número 2 más bien, muy similar. Porque lo que vamos a hacer es esto, miren. Yo supongamos que tengo la integral de tangente a la 6, no sé, cualquier número, la m puede ser cualquier número, la n es la que tiene que ser par. Tangente a la 6 de x por, vamos a poner aquí secante al cuadrado de x, ¿sí? El más sencillo, el número par más pequeño. Entonces miren que aquí simplemente yo tomo u igual a tangente de x. Y el diferencial de u, ¿qué es? Ah, secante al cuadrado. Entonces acá sería secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Y eso simplemente es la integral de u a la 6 por du, que esto sería u a la 7, pero u es tangente, entonces sería tangente a la 7 de x sobre 7 más c. Sencillísimo. Pero vamos a poner uno más difícil, no secante al cuadrado, sino a la 4. Entonces acá sería la integral, vamos a poner aquí tangente a la 4, por ejemplo, de x, por secante a la 4 de x por el diferencial de x. ¿Cuál va a ser el objetivo? Hombre, llegar al punto en el que se aplique esta misma sustitución. ¿Ve? U igual a tangente, u igual a tangente y el diferencial de u me quede secante al cuadrado. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a separar un secante al cuadrado de aquí para que me quede para reemplazarlo. Entonces, esto sería la integral de tangente a la 4 de x por secante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x, ¿sí? Por el diferencial de x. Entonces, estos dos que están acá son los que voy a utilizar en la sustitución cuando yo tome u igual a tangente. Sin embargo, estos dos de aquí me están estorbando, no tengo manera de reemplazarlo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a convertir a tangente. Entonces, esto sería acá la integral de tangente a la 4 de x por uno más secante, perdón, uno más tangente al cuadrado. Y eso por la secante al cuadrado de x por el diferencial. Vamos a ver si hay espacio aquí. No, no hay espacio. Secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Ahí supongamos que se entiende. Hombre, lo voy a borrar porque se ve maluco. Acá. Tangente a la 4 de x por uno más tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Ahí. Y luego aquí sí puedo aplicar la sustitución, ¿no? U igual a tangente de x y el diferencial de u es igual a secante al cuadrado de x por el diferencial de x. Esto sería igual a la integral de u a la 4 por 1 más u al cuadrado, ¿cierto? Miren que aquí las tangentes son u. Entonces, u a la 4 por 1 más u al cuadrado. Y el secante al cuadrado por dx es el diferencial de u. Diferencial de u. Esto es algebraico, ¿ya? Esto es u a la 4 más u a la 6. Todo eso por el diferencial de u. Y al resolver eso me daría u a la 5, o sea, tangente a la 5 sobre 5 más u a la 7, o sea, tangente a la 7 de x sobre 7 más una constante. ¿Hay alguna pregunta? Ok, miren, ya hicimos la de secante al cuadrado, secante a la 4. Ahora vamos a hacer una con cosecante.
Para el caso en el que sea cosecante al cuadrado aquí, cosecante al cuadrado acá, es análogo a esto que acabamos de hacer. Sino que hay que tener cuidado con los negativos. Ahora vamos a hacer el ejemplo de la cosecante, pero con cosecante a la 6, ¿sí? Ya que llegamos aquí cuadrado a la 4, vamos a hacerlo con el de cosecante a la 6. Entonces acá sería la integral de cotangente. El de cotangente puede ser cualquiera. Vamos a poner cotangente a la 7 de x por cosecante a la 6 de x por el diferencial de x. El procedimiento va a ser, o la estrategia va a ser la misma. Coger un cuadrado de estas de aquí, de estas cosecantes, y utilizarlas en la sustitución, ¿ya? Y el resto convertirlas en cotangente. Entonces esto lo voy a expresar como cotangente a la 7 de x por, aquí si separo 2 me quedan 4, pero yo esas 4 posteriormente les estoy diciendo que las voy a convertir a cotangente, entonces la voy a escribir como cosecante de x, o más bien cosecante al cuadrado de x elevado al cuadrado. ¿Listo? Y eso multiplicado por las cosecantes de x al cuadrado que separé. Esta las voy a utilizar para la sustitución y esta la voy a convertir a cotangente para que se vayan también a sustitución. Esto sería la integral de cotangente a la 7 de x por 1 más cotangente al cuadrado de x, y eso está elevado aquí al cuadrado. Y eso por cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. ¿Listo? Hago la sustitución. U igual a cotangente de x. Entonces el diferencial de u negativo va a ser igual a cosecante al cuadrado de x por el diferencial de x. Haciendo esa sustitución, me queda esta integral como u a la 7 por 1 más u al cuadrado, todo al cuadrado, por menos de u. ¿Listo? Por menos de u. Y esta integral es totalmente algebraica. El negativo sale y acá desarrollo primero el binomio para después hacer la distributiva. U a la 7 por 1 más 2 u al cuadrado más u a la 4, y eso por el diferencial de u. O sea que esto es menos la integral. Acá hago la distributiva y me queda u a la 7, u a la 7 más 2 u a la 9 más u a la 11, ¿sí? Todo eso por el diferencial de u. Y estas son integrales ya directas. La integral de u a la 7 es u a la 8 sobre 8, pero u es cotangente, entonces sería cotangente a la 8 de x sobre 8 más 2, acá me va a quedar sobre 10, ¿no? 2 sobre 10 por cotangente a la 10 de x más cotangente a la 12 de x sobre 12 más c. Aquí se puede simplificar aquí 2 sobre 10, me queda un quinto y listo, ese es el resultado. ¿Hay alguna pregunta? Entonces miren, como ahorita, acá hicimos el caso de secante al cuadrado que fue directo, ¿ya? Fue directa la sustitución. Acá cuando tuvimos secante a la 4 quedó un paréntesis elevado a la 1, ¿sí ven? Aquí cuando después de la sustitución. Cuando hicimos a la 6 quedó un paréntesis elevado al cuadrado, ¿ya? Si hacemos la de a la 8 nos quedaría un paréntesis a la 3. Y si hacemos la de la 10 nos quedaría un paréntesis al cuadrado y así sucesivamente, a la 4, perdón, y así sucesivamente, ¿ya? Entonces, para que vean ese patrón que hay en este tipo de integrales. Ese es el caso número 4. Bien, ¿se entiende? ¿No hay ninguna pregunta? Todo claro. Listo. Vamos ahora entonces con el caso 5. Caso número 5. Aquí, aquí, ambos son impares. Bien, ambos son impares. Entonces, ¿qué vamos a hacer en este caso? Vamos a escribir aquí un ejemplo. Vamos a poner aquí tangente a la 3 de x por secante a la 3 de x por el diferencial de x. Ambos van a ser impares. Entonces, ¿qué voy a hacer? Yo voy a coger uno y uno. Ya, o sea, voy a separar una tangente y una secante.
Y eso me va a servir para una sustitución más adelante. Vamos a hacerlo. Esto aquí sería tangente al cuadrado de x por secante al cuadrado de x. Y las que separé, ¿no? Secante de x por tangente de x. Sí, separo una y una. Me queda así. Y eso por el diferencial de x. Ahora bien, esto que está aquí que es secante por tangente por diferencial de x. Eso es la derivada de secante. Entonces a mí me conviene tener acá el resto en términos de secante porque yo puedo tomar después u igual a secante y llevarme esto con el de u. ¿Listo? Entonces, como a mí me conviene tener esto acá como secante, yo voy a convertir tangente al cuadrado a secantes. ¿Ok? Esto sería la integral de secante al cuadrado de x menos uno, que eso es tangente al cuadrado, por secante al cuadrado de x, por secante de x, por tangente de x, por el diferencial de x. ¿Listo? ¿Qué pasa ahora? Tomamos u igual a secante de x y el diferencial de u va a ser igual a secante por tangente. Bien, esto que está aquí es el diferencial de u y el resto acá tenemos u al cuadrado y acá también tenemos u al cuadrado. O sea, esto aquí al final es u al cuadrado menos uno por u al cuadrado por el diferencial de u. Y miren que es una integral ya totalmente algebraica. ¿Cómo se hizo? Se separó un secante y una tangente y las tangentes que quedaron las convertimos a secante. Entonces acá esto sería eh, u a la 4 menos u a la 2, ¿cierto? U a la 4 menos u a la 2 y eso por el diferencial de u. Y esto sería u a la 5, perdón, aquí ya estoy integrando, u a la 5 sobre 5 menos u a la 3 sobre 3. Devolvemos la sustitución, u es igual a secante, entonces sería secante a la 5 de x sobre 5 menos secante a la 3 de x sobre 3 más una constante c. Podemos intentar otra combinación de números impares. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, la integral de tangente a la 7 de x por secante a la 5 de x por el diferencial de x. Ambos son impares. Entonces, ¿qué hacemos? Separamos uno y uno. Esto sería la de tangente a la 6 de x por secante a la 4 de x por secante por tangente por el diferencial de x. Y esto acá es otra vez la derivada de secante. Entonces a mí me conviene expresar estas tangentes como secante. Tangente a la 6 lo voy a borrar de aquí y voy a escribir que esto es lo mismo que tangente al cuadrado elevado a la 3. Y en el siguiente paso voy a convertir eso en secante. O sea, esto sería secante al cuadrado de x menos 1 elevado a la 3 por la secante a la 4 de x por la secante de x por la tangente por el diferencial de x. Y hago la sustitución u igual a secante, ¿ya? U igual a secante de x y el diferencial de u va a ser igual a secante de x por tangente de x por el diferencial de x. Y haciendo esa sustitución, esto es igual a la integral de u al cuadrado menos 1 elevado a la 3 por u a la 4 por el diferencial de u. Primero, antes de hacer la distributiva aquí de este factor con este binomio, tengo que desarrollar este binomio al cubo. Entonces esto sería con la fórmula del binomio al cubo, que sería el primero al cubo, o sea, u a la 6 menos 3, porque aquí va un menos 3 por u a la 4 más 3 por u al cuadrado menos 1. ¿Sí? Así queda desarrollado. Y eso por u a la 4 por el diferencial de u. Luego ahora sí hago la distributiva. Esto sería u a la 10, u a la 10 menos 3 u a la 8 más 3 u a la 6 menos u a la 4 por el diferencial de u. Y todas estas son integrales directas. ¿Listo? La de u a la 10 sería u a la 11, pero bueno, sí, u a la 11 sobre 11 más 3 por u a la 9 sobre 9 más
3 por u a la 7 sobre 7 menos u a la 5 sobre 5 más c. Bueno, no voy a agregar la c todavía porque me falta devolver la sustitución. Antes, miren que acá 3, tercera 1, tercera 3. Y esto me queda u a la 11, o sea, secante a la 11 de x sobre 11 más secante a la 9 de x sobre, perdón, sobre 3 porque saqué la tercera, más 3 por secante a la 7 de x sobre 7 menos secante a la 5 de x sobre 5. Y ahora sí, más c. ¿Sí? ¿Se entiende? Ok, todo bien. Listo. Entonces, este es el caso número 5. Vamos a hacer un ejemplito con cotangente ahí para que no quede en vano, pero es el mismo procedimiento cuando tienes cotangente. Entonces acá ambos impares, nos vamos a poner aquí cotangente a la 3 de x por cosecante a la 7 de x, o a la 5 para no hacerlo tan complicado, por el diferencial de x, la integral. Entonces el procedimiento es separar una de esas cotangente y una cosecante. Miren que la cotangente viene con la cosecante y la tangente con la secante. Entonces esto sería la integral de la cotangente al cuadrado de x por la cosecante a la 4 de x por cosecante de x por cotangente de x por el diferencial de x. Luego, miren que esto que está aquí es una parte de la derivada de cosecante, porque la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente, o sea, es menos cosecante por cotangente. Entonces acá, estas cotangentes me conviene expresarlas como cosecante, o sea, voy a escribir esto como cosecante al cuadrado de x menos 1 por cosecante a la 4 de x por cosecante de x por cotangente de x por el diferencial de x. Y estando aquí, tomo la sustitución u igual a cosecante de x. Entonces, menos de u va a ser igual a cosecante de x por cotangente de x por el diferencial de x. Este menos es porque la derivada de cosecante es menos cosecante por cotangente. Entonces yo de una vez lo paso para el otro lado. Esto sería entonces la integral de u al cuadrado menos 1 por u a la 4. Y acá esto es menos de u. Bien, si yo le aplico este negativo al paréntesis, me queda que esto es 1 menos u al cuadrado, o sea, se voltean, se cambian los signos, por u a la 4 por du. Y esto sería la integral de u a la 4 menos u a la 6 por du. Y esto sería u a la 5 sobre 5 menos u a la 7 sobre 7, pero u vale cosecante, entonces sería cosecante a la 5 de x sobre 5 menos cosecante a la 7 de x sobre 7 más c. Miren que el procedimiento es el mismo. ¿Ok? ¿Todo bien? Bien. Vamos con el último caso. El último caso es tangente a la m y secante a la n. Pero en este caso, el exponente de la tangente y de la cotangente es par y el otro es impar. ¿Ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer en estos casos? En estos casos vamos a convertir todas las tangentes o todas las cotangentes en cosecante o secantes. Y vamos a proceder igual que en el caso número 3, ¿ya? Que es el caso en el que tenemos cosecantes aquí, secantes y cosecantes impares. ¿Me explico? A ver,
ya te paso ya libros de física. Vamos a terminar con la clase y ahora hablamos de la física, todo bien. Bien, ahora lo veo. Acá, el exponente de la tangente o de la cotangente es par y el exponente de la secante o de la cosecante es impar. Entonces podemos tener un ejemplo que es acá tangente al cuadrado de x por secante, vamos a poner aquí secante a la uno, ¿sí? O sea, secante de x por de x. El ejemplo más sencillo. Bien, entonces, en este caso, aquí no hay manera de hacer una sustitución ni nada, porque si yo intentara tomar u igual a secante, necesito otra secante para la derivada y no hay, ¿ya? Y si yo intentara tomar u igual a tangente, necesitaría un secante al cuadrado por aquí, no hay. ¿Listo? Entonces, esto se procede de la siguiente manera. Vamos a estas tangentes al cuadrado convertirlas a secante. Entonces, esto sería secante al cuadrado de x menos uno por la secante de x por el diferencial de x. Y luego hago la distributiva y me queda la integral de secante a la 3 de x por el diferencial de x menos la integral de secante de x. ¿Y esto qué? Esta ya la resolvimos, ¿no? La integral de secante a la 3 era un medio por secante de x por tangente de x. Ah, casi no estoy mal, era más el logaritmo natural de secante de x más tangente de x, ¿sí? Y menos la integral de secante, que es el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. ¿Listo? Voy a verificar la de secante a la 3, yo creo que es así. A ver, aquí caso a la 3, secante a la 3, efectivamente así es, miren. Entonces, acá tenemos la integral de secante a la 3 y la integral de secante. Pero miren que aquí, en este caso, se puede hacer algo, se puede simplificar un poquito, porque acá tengo logaritmo natural de secante más tangente. Y acá también. Entonces, ¿qué pasa? Eso se puede simplificar. Acá voy a distribuir este un medio que está antes. Me queda un medio por secante de x por tangente de x más un medio por el logaritmo natural de la secante de x más tangente de x menos el logaritmo natural de la secante de x más la tangente de x. Acá tengo un medio menos uno, ¿sí? Del logaritmo natural ese. Entonces eso da menos un medio. Entonces me queda que esto es menos un medio por el logaritmo natural de secante de x más tangente de x. Y agrega una constante de integración. Bien, ese fue el ejemplo con tangente al cuadrado y secante a la uno. Pero ahora si fuera, por ejemplo, vamos a poner aquí integral de tangente a la 4 de x por secante, vamos a poner aquí, secante tiene que ser que impar, ¿sí? Entonces secante a la 3 de x por dx. De la misma forma, si ustedes hacen un análisis, ahí no se puede hacer ni sustitución, ni se puede resolver mediante alguno de los casos anteriores. Entonces lo que queda es expresar todas las tangentes, las vamos a expresar como secante. Entonces esto sería igual a secante al cuadrado de x menos uno y eso elevado al cuadrado. ¿Por qué? Porque aquí tengo tangente a la 4. Entonces eso sería tangente al cuadrado, que es lo mismo que está aquí. Tangente al cuadrado, por secante a la 3 de x por dx. Ahora, para yo poder hacer la distributiva, primero hago la, el binomio. Entonces esto sería aquí la integral de secante a la 4 de x, secante a la 4 de x menos 2 por secante al cuadrado de x más 1. Y eso aquí por secante a la 3 de x por el diferencial de x. ¿Listo? Esto aquí va a ser igual a la integral de secante a la 3 por secante a la 4. Eso sería secante a la 7 de x. Menos 2 por la integral de secante a la 3 por secante al cuadrado, que es secante a la 5 de x por dx. La estoy separando de una vez. Más la integral de secante a la 3 de x por dx. Entonces miren que todas las integrales que quedaron después de convertir
la totalidad de las tangentes a secante son integrales del caso número 3, en la que la secante tiene exponente impar. ¿Ya? Entonces, ¿qué hacemos aquí? Hacemos la integración por parte. Acá para esta separas 2 y te queda secante a la 5 por secante por secante al cuadrado. Acá esta integral de secante a la 5 ya la hicimos, sino que en este caso está multiplicada por un menos 2. Y acá la de secante a la 3 también ya la hicimos, que es esta de aquí. Entonces miren que esto es repetición del caso número 3 prácticamente. Simplemente conviertes las tangentes en secantes y ya te queda caso 3, ¿ok? Pero en varias integrales. Entonces, ¿qué les recomiendo? Practiquen mucho el caso 3 porque para rematar es el más complicado. Ya es el más larguito. Lo mismo sería si tuvieran cosecantes. Vamos a plantear aquí un ejercicio. Vamos a poner aquí que esto se resuelve mediante el caso 3. Ya no lo voy a resolver. Y vamos a plantear aquí un ejercicio con cotangente y cosecante. Entonces acá cotangente puede ser cotangente a las 6, o bueno, no a las 6, sino a la 4, así no tan difícil, de x por cosecante de x, ¿sí? A la 1. Vamos a dejarla así, que es un número impar. Entonces esto sería, las cotangentes las vamos a convertir a cosecante. Esto sería cosecante al cuadrado de x menos 1 y todo eso al cuadrado por cosecante de x por el diferencial de x. ¿Listo? Hago primero el desarrollo del binomio. Esto sería la integral de cosecante a la 4 de x menos 2 por cosecante al cuadrado de x más 1 y eso por el cosecante de x por el diferencial de x. Y esto va a ser igual a la integral. Acá, cosecante de x por dx lo multiplico por esto y me queda la de cosecante a la 5 de x por dx menos este 2 sale por la integral de cosecante al cuadrado por cosecante, que es cosecante a la 3 de x por dx más la integral de cosecante de x por el diferencial de x. Y miren que otra vez me quedaron integrales del caso 3, ¿sí? La de cosecante a la 5, la de cosecante a la 3 y esta que es directa. Entonces esta se resuelve mediante el caso número 3. Entonces en resumen, el caso 6 es el mismo caso 3, sino que hay que hacer un pequeño pasito antes. ¿Sí? Entonces estudien bien el caso 3. ¿Hay alguna pregunta hasta ahí? Todo bien. Entonces, detén.